En el presente vídeo se intentará analizar cómo los medios de comunicación manipulan la información tanto en el contexto actual como en el de la última dictadura militar en nuestro país, teniendo en cuenta los canales informativos en ambas épocas y cómo esto se ve reflejado en la obra titulada La Casa de los Conejos de Laura Alcoba. Manipular, como verbo transitivo, se define según el diccionario de la Real Academia Española, como la acción de intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares. Cuando hablamos de la manipulación informativa, hacemos referencia a las alteraciones que los medios de comunicación realizan en los datos que brindan a su público con el objeto de satisfacer determinados intereses. La manipulación informativa es un hecho al que, quizás de forma inconsciente, estamos acostumbrados hoy en día. A diario, centenares de informaciones publicado por los medios de comunicación, mayoritariamente en el Internet, donde vemos coexistir diferentes opiniones en forma de notas periodísticas acerca de un mismo acontecimiento que se ha transformado en noticia, las cuales se encuentren modificadas por los mismos editores en pos de cambiar la postura de sus lectores y controlar así la opinión del público. Asimismo, en la televisión, encontramos diversos canales de noticias que se dedican a sesgar la información que brindan a fin de poder favorecer a un determinado partido político, principalmente. Estos recortes de información les permiten meterse en la cabeza de sus espectadores e imponerles lo que muestran como verdad absoluta, lo que abre las puertas al control de la opinión popular y a tener a su merced al discurso hegemónico, adquiriendo así la potestad de coronar o condenar al hecho, actividad, persona o grupo social en cuestión. Los medios de comunicación responden a un partido o grupo político en la mayoría de los casos, siempre con la intención de favorecer a sus fines. Como en una relación simbiótica, estos se encargan de crear una imagen positiva de dichos partidos buscando así tener el apoyo tanto visual como económico de sus espectadores y de sus colegas de ideología. Si bien hoy en día tiene un impacto importante en la sociedad, esta situación ha logrado manejar grandes masas de personas a favor de un solo gobierno. A lo largo de la historia, las monarquías y gobiernos autoritarios se han mantenido en pie a base de información manipulada que convencería a sus civiles de que estaban a salvo bajo su mandato. No es distinto a lo ocurrido en nuestro país. En marzo de 1976, los comandantes de las tres Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta Isabel de Perón y ocuparon el poder en nombre de la Junta Militar. Paulatinamente, los medios de comunicación comenzaron a reaccionar a este cambio de gobierno, algunos apoyándolo sea por miedo o con fines lucrativos y otros prefiriendo mantenerse al margen de la situación. Como ejemplos del primer grupo, puedo destacar la participación de diarios y revistas populares que, en el marco de la Guerra de Malvinas, 2 de abril de 1982, 14 de junio de 1982, modificaron la información publicada a tal punto de crear en el pueblo una realidad completamente opuesta a la que estaba ocurriendo. Mientras los militares argentinos se encontraban en una situación de clara desventaja durante la guerra, revistas como Somos y Gente, en sus títulos vimos rendirse a los ingleses y estamos ganando y con los retoques fotográficos correspondientes, lograron llevar tranquilidad al pueblo que tantas esperanzas tenía en dicho enfrentamiento bélico y darle tiempo a la junta militar de cambiar sus estrategias mientras seguía recibiendo el apoyo de los ciudadanos. De la misma forma, el diario Crónica, apenas comenzada la guerra, publicó en su portada Argentinazo, las Malvinas recuperadas, buscando la sensación de conformidad de la gente con las acciones de los militares. Sin embargo, no todos los medios de comunicación se comprometían a dar una buena imagen de los gobernantes durante esos años. En la década de 1960 surgió una organización político-militar llamada Montoneros, de ideología marxista-socialista, que tenía como objetivos el regreso de Perón y la revolución socialista. Luego del asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci en 1973, tanto Perón como el movimiento peronista comenzaron a mostrar rechazo ante esta organización, por lo que los revolucionarios se vieron obligados a pasar a la clandestinidad. Un año antes del inicio del proceso de reorganización nacional, la presidenta Isabel de Perón declara ilegal las actividades montoneras. Durante la dictadura, la conducción de Montoneros se involucró en el periodismo desde lo clandestino.
Abrieron imprentas ilegítimas distribuidas en diferentes puntos del país, esto para que, en el caso de que los militares desmontaran una imprenta, el resto pudiera seguir operando y continuar así con sus actividades, donde redactaban e imprimían diarios y revistas en las que relataban sus actividades y mostraban la forma en la que los militares reprimían y abusaban de la confianza del pueblo. Entre sus proyectos más famosos se encuentran el semanario El Descamisado, del cual se llegaron a publicar 47 números y más de 10.000 ejemplares, y la revista Evita Montonera, con sus 25 números lanzados a lo largo de 4 años. Laura Alcoba es una escritora y traductora nacida en La Plata, Argentina, en 1968. A los 10 años se mudó con su familia a París, Francia, donde terminó sus estudios. En 2008 publicó su primera novela titulada La Casa de los Conejos, en donde narra el modo en el que vivía el pueblo antes y durante la última dictadura. En el libro, protagonizado por ella misma a la edad de 7 años, cuenta cómo sus padres, miembros de la organización Montoneros, operaban en la clandestinidad imprimiendo y distribuyendo ejemplares de Evita Montonera, la última producción que publicó dicha organización. Su madre pasaba horas en una imprenta oculta en el galpón de su casa, escribiendo y produciendo ejemplares de la revista, mientras que Laura solía acompañar a otros miembros, con los que vivía en la misma casa, a repartir los números. A grandes rasgos, la novela enseña los movimientos de una familia que pertenecía a esta conducción que se oponía al régimen militar, la cual decidió dejar de lado su vida normal para poder llevar al pueblo lo que consideraban como la verdad. Este relato muestra las adversidades que debían atravesar los periodistas que se atrevían a mostrar su descontento con las actividades de los militares, arriesgándose a ser secuestrados, torturados y a no volver jamás. Objetivamente, la realidad que vivían estas personas fueron solo una parte de lo que significó la desinformación generalizada que afectó al país en esta época, donde podemos observar cómo aquellos medios fieles al régimen lograban expandirse y continuar con sus actividades sin la necesidad de verse perseguidos. Habiendo desmenuzado el significado de manipulación y analizado el contexto en el que se desarrollaron los canales de información tanto en la libertad de nuestra actualidad como en la represión de un gobierno autoritario, logré llegar a la conclusión de que los medios de comunicación tienen una relación muy estrecha con las actividades políticas, que de alguna forma u otra, por medios económicos o por simple identificación con sus ideologías, utilizan estos canales a fin de llegar a las personas y cambiar sus mentes en torno a sus propios intereses. Es de esta forma que, en mayor o menor medida, vivimos en un mundo rodeado de desinformación brindada por los medios con diversas finalidades, siendo que son pocos los que realmente muestran la verdad tal y como es, dejando que cada individuo pueda sacar sus propias conclusiones y tener una opinión propiamente sólida sobre determinada noticia en cuestión.